Efectivamente cumplimos un mes y nos da mucha alegría estar aquí construyendo una audiencia que nos va acompañando en un lugar que hizo una apuesta de cero muy importante como Editorial Perfil, como el canal Bravo TV, y hay una respuesta. Quiere decir que todo esto que estamos hablando con Juan Di Natale tiene una demanda, es decir, que hay oreja para estas cosas, lo hagamos mejor o peor, no importa, porque me parece que estamos defendiendo otro tipo de situaciones en un momento muy complicado. Bueno, enseguida vamos a charlar con Carlos Heller. Vamos a evaluar esta primera semana de un distinto régimen de tipo de cambio y algunas otras cosas más. El programa con el Fondo Monetario. Hay una pregunta que es provocativa o provocadora respecto de Carlos. ¿Le está saliendo bien al gobierno si uno ve el nivel del dólar o no? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tomar para saber si el gobierno puede estar confiado en lo que está haciendo y qué pasa, por supuesto, con la gente? Y hablando de la gente, volvamos a algo muy importante que ocurrió ayer, que es este mensaje en redes del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Hoy redobla la apuesta. Primero el anterior, el de ayer, el del 16 de abril. Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nuevas de Unilever y Molinos con subas del 9 y el 12. Y hoy dice: Molinos, una de las empresas, retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes. Acá hay un montón de situaciones para analizar. Primero, un gobierno que si estuvieran en este momento en la oposición y se ve a sí mismo criticando empresas que aumentan precios y que invitan a una intervención de ese tipo, dirían: no, esto es un gobierno soviético. Está rompiendo todas las reglas del libre mercado y un montón de otras cosas más. Pero además de eso, hay otro elemento también. Hoy estuve haciendo algunas preguntas. Los propios supermercados también empiezan a observar que la gente no tiene un mango y que más allá de que hay ofertas y ofertas sobre ofertas, el consumo viene cayendo hace por lo menos 15 o 16 meses consecutivos. Es decir, que todo lo que se dice de que la cosa marcha viento en popa, que los salarios están volando, como dijo el jefe de gabinete ayer frente a diputados, se rompe en la realidad de que las propias empresas, cuando tienen que vender, o en todo caso convalidar una lista de precios de sus propios, a quien le compra, de los insumos que tienen que comprar, dicen: no, paremos un poco porque no vendemos nada. Entonces acá hay dos cosas que al gobierno lo hacen confrontar con una realidad que nunca quiso ver. Primero, la del rol del Estado, tratando de que nadie se apiole en lista de precios especulativa. Y segundo, el límite al ajuste es la resistencia de los ajustados, dice siempre Carlos Heller, a veces protestando en la calle, pero si no, a veces no convalidando determinados precios. Y una cosa más, que es mucho más profunda, que hoy nos damos cuenta y el gobierno no lo esconde. Cuando el gobierno habla de que no haya pesos para ir contra el dólar, lo que también está diciendo, en este caso de los precios, es que el ajuste es parte del plan. El ajuste es plan para que no haya presión al dólar, pero también para que no se convaliden precios más altos por parte de las empresas. Ahora, Caputo lo hace de una manera sutil. Alguien podrá decir: bueno, está forzando un poco la lectura entre líneas. Ustedes vieron que hay una línea de funcionarios y después hay otra línea de batalla cultural que es el Ministerio de Trolls. Bueno, mire lo que publicaba uno de los trolls del gobierno de Javier Milei, el trumpista. Hemos hablado de él varias veces. No compren productos de Unilever y Molinos por mala gente, ponele. Y entonces aparecen las marcas de estas empresas. Yo recuerdo secretarios de comercio que a veces dudaban, por supuesto cuando estaba lo de los precios máximos y tratar de que no se zarpen las empresas y que no se abusen del bolsillo de la gente tratando de sacar más utilidades. Y secretarios de comercio que dudaban sobre si mostrar o no mostrar marcas, porque iban a decir que el Estado aplastaba a las empresas o intervenía a la lógica comercial, que se metía en los mercados. Hoy nadie dice nada de esto. Es muy llamativo, es muy llamativo. Y además aquello de las violencias que hablamos también recién con Juan Di Natale. Y quiero compartir con ustedes un elemento más. También visto, me parece que es uno de los videos de la semana, que es el expresidente Mauricio Macri, que anda en una, que está tratando de diferenciar cosas que son imposibles si uno analiza su gobierno. Está tratando de decir: yo no soy Milei, pero al mismo tiempo convalida todas las políticas de Javier Milei, pero trata de encontrar algún resquicio para eso. Entonces de repente se sorprende que la devaluación
o la corrida del dólar se traslade a precios y se indigna y lo hace en una panadería de esta manera. Pues yo sería un gordo, ¿no? sería un gordo imposible, ¿no? Es irresistible, ¿no? Trabajás acá y te comes todo. A ver, ¿dónde está ese coquito que me vas a probar? No, tarta no, un coquito chiquito, ¿no tenés coquito chiquito? Tengo, pero son muy tartas chiquitas. Bueno, Mauricio Macri entra a la panadería, Probar un poquito de coquito. trata de empatizar un poco con los laburantes de la panadería, elige, está buscando, ¿no? Ya le puso el ojo al coquito. Pero escuchen ahora. Porque todos acá me vienen a dar un panorama terrible. Tranquilo, muy tranquilo. ¿Está demasiado tranquilo? 2.300. Muy tranquilo y con muchos aumentos. No puede ser que a partir del lunes haya aumentado tanto todo. ¿De vuelta? De ¿Cuánto? vuelta. ¿Cuánto? Los huevos de 55.000 el cajón lo estoy pagando 75.000. Me Increíble jodes, lo que... ¿No? 50%. ¿Sí? ¿Viste? Los huevos es una cosa Los huevos increíble es lo que una cosa aumentó. Increíble. No se puede creer. ¿Cómo ¿Me puede traes ser? servilletitas? La gente se vuelve loca, pero no puede aumentar por apenas 10% de aumento del dólar por la las dudas. miga, la harina no aumentó, aumentó la miga. Es una locura. Pero ahí llevan una grande para comer. Unas servilletitas de papel. No. Esto es cosa seria, ¿eh? A ver, acá también hay un montón de situaciones para prestarle atención, ¿no? Insisto, el expresidente tratando de desmarcarse de Milei y dice otra vez, entro acá y ¿cómo te está yendo a vos? Porque paso por toda la cuadra y me dicen acá no se vende nada. Creo que lo conversamos con Juan Di Natale también en estos días. Una marca registrada de una economía que no va es el bolichero parado en la puerta y que entra después que vos, cliente, al negocio porque te va a vender algo después de mucho tiempo, porque no entraba nadie. Entonces, Macri, que ya vivió esa situación, que sus políticas económicas generaron esa misma situación, entra y dice las de Milei son una barbaridad. Difícil contrastarlo, en un país con poca memoria puede ser, pero está Macri tratando de distanciarse de Milei en el marco de las elecciones porteñas y del intento de Milei de comerse al PRO. Pero después el aumento, qué bárbaro, especulativamente llevan un 25%, creo que decía, el aumento del maple de huevos, y es muy difícil disimular lo que uno es. Mientras la dueña de la panadería le está contando lo que sufre los aumentos de precio, él está concentradísimo en comerse el coquito, en su propio placer. Y la reflexión posterior tiene que ver con, che, esto es una barbaridad, pero le están contando algo que es muy difícil para el comerciante. Un colega decía 3 empanadas, y está bien. Tiene un poco que ver con esa manera de ser de Brandoni en aquella película. ¿Se acuerdan ustedes? 3 empanadas y se iba comiendo una. Bueno, arrancamos QR con las voces del día, pero déjenme, además de Carlos Heller, decirles. Viene Emma Ferrario, es candidato a legislador porteño de la lista de Larreta. ¿Cómo es la estrategia de Larreta? ¿Con quién se pelea? ¿Quién quiere sacarle votos? ¿Cómo hace para criticar a la gestión de Jorge Macri cuando eran parte de un mismo gobierno? Vamos a tratar de entender eso un poco más. Y Martín Granowski tiene una columna realmente para documentar. Nos vamos a preguntar, ¿quiénes tenían o tienen relaciones carnales más profundas con Estados Unidos? ¿El gobierno de Carlos Menem o en lo que va de año y pico el gobierno de Javier Milei? Arrancamos QR, cumplimos un mes, las voces del día. Prego, per favore, fatelo per me. En lo que son productos de vigilia y básicamente huevos de Pascua, ahí encontramos aumentos que van entre un 51% hasta un 104%. Y el fondo, como estas cosas la conoce, le ha dicho, che, mirá que para el próximo desembolso, que es en junio, tenés que acumular 2.000 millones de dólares de reservas. Sabían que iban a ser una banda cambiaria, que el dólar iba a ir para arriba, ¿por qué lo liquidan a ese precio? Evidentemente yo sospecho que hay una información privilegiada por parte de algunas personas. Yo presenté la denuncia ante la Cámara Federal. Adivina qué juez le pudo haber tocado. ¿Está pensando en el hijo? Así es. Según la teoría monetarista que sostiene el presidente Milei, y con una lógica de emisión cero, no habría razones para que en este momento la inflación se haya disparado y fundamentalmente para que el ministro Caputo esté negociando listas de precios con los formadores de precios Unilever y Molinos Río de la Plata. Nosotros no aceptamos que se haya disparado la inflación en absoluto. Lo que se está viendo no es una contratación de trabajadores, sino una extensión de la jornada. Que a vos te suba el salario porque te subió la jornada, no es un aumento de sueldo. Y los supermercados están vendiendo menos, no están vendiendo más. La depresión del mercado interno es real y existe.
existe porque está en función a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Acuérdense que esa ley basa el kirchnerismo quería que caiga y por eso me condenan a mí, porque yo impedí que se vote en contra de esa ley y por ende caiga el gobierno. Está evolucionando muy bien, ayer lo operaron para taparle esa pérdida que tenía el líquido cefalorraquídeo. La verdad que son maravillosos esta gente. Ahí del Ramos Mejía, el hospital Ramos Mejía. En el hospital público. Podamos tener una gran articulación con los movimientos sindicales, sociales y también políticos, ¿no? Esta especulación de la política se tiene que dejar de joder y de convocar a la gente a la calle. Nosotros estamos con un problema muy serio de interpretación de cuándo es la crisis. Si al gobierno le va bien en la macroeconomía, parece que la gente nos estuviera cagando de hambre. Graciado, como todos. Acá parece que hay plata para reprimir, pero no hay plata para los jubilados, no hay plata para educación, para salud. Es una vergüenza. Todos los miércoles la misma policía que gente. Arrancamos formalmente. Muy buenas noches, Martín Granoski. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Heller con nosotros. Muchas voces del día interesantes. Algunas vamos a conversar porque varias fueron ayer en la sesión en diputados. 7 horas creo que estuvieron escuchando al jefe de gabinete. Pero quiero pedirte primero, Carlos, una reflexión respecto del tema precios y el gobierno jactándose de que hay una intervención en la relación con los supermercados, con las empresas. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, yo diría el doble mensaje permanente, para decirlo de alguna manera. También lo vimos esta semana al presidente diciendo que el gobierno de Macri con Lacunza, ministro de Economía, defaulteó y lo llamó reperfilamiento, lo cual es verdad. Pero uno podría decir que escuchamos al ministro de Economía decir el dólar no está atrasado, hay algunos precios adelantados. O esto no es una devaluación, esto es un reacomodamiento del tipo de cambio. Esa es muy fuerte. Claro, es decir, a veces uno piensa que se subestima la capacidad de comprensión de la ciudadanía, ¿no? O que se abusa sobre la base de repetir e instalar ciertas cosas, de que finalmente entren y que al fin y al cabo no son ni más ni menos que la batalla cultural, es decir... Una ciudadanía que está también muy golpeada, que trajina todo el día. Obvio, pero ¿qué es la batalla cultural? Establecer este tipo de cosas. Uno podría decir, mirá, todo lo que anunciaron, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está lleno de regulaciones. Desregulaciones que son regulaciones pro mercado, porque cuando te dicen hay que eliminar derechos de importación. Claro, eso también es una nueva regulación. Es una nueva regulación, desregulante, valga el juego de palabras. Y con esto de los precios pasa igual. Estamos hablando de las mismas empresas cuyos dueños no hace mucho eran héroes. Acordémonos de... Así por el nivel de concentración que tiene. La palabra que dijo Milei. La palabra de Milei, claro. Del encuentro del Yao Yao, por ejemplo. Ustedes son héroes. Ustedes son héroes. Bueno, el presidente ha dicho que Al Capone era un héroe, porque en definitiva justamente había desafiado las regulaciones que imponía el gobierno regulador de los Estados Unidos, que no dejaba que libremente se pueda consumir alcohol, y que cuando dejaron de regular se terminó el problema. Entonces que era un verdadero héroe Al Capone porque había promovido la libertad de mercado. Claro. Bien, entonces... Insisto, todo eso es parte de esto que llamamos la batalla cultural, porque instalarte determinadas cuestiones, como vos me decías recién, después lo volveremos a tocar y qué sé yo, pero uno escuchaba ayer a Franco, y era como, bueno, él vino con un libreto, lo tenía escrito, es su rol, yo respeto eso, porque cada uno hace la parte que le toca. Ahora, sinceramente yo creo que ni él se la cree. Sinceramente yo creo que ni él se la cree, Pablo, porque dicen cosas, estamos creciendo de una manera notable, siempre es la misma cosa, agarran ese dato trucho, que es comparar diciembre del 24 con diciembre del 23, dice la economía creció el 6%. Diciembre del 23
devaluaron el 120% y hubo una caída fenomenal. La cuestión es, diciembre del 24, o vamos a decir un dato más claro. Sí. Enero, y ahí febrero. se dispara la inflación, aparte de claro, todo. Enero, febrero del 25, comparado con enero, febrero del 23, con ese gobierno malísimo donde ya la gente no podía vivir más y no se podía resistir más. Resulta que estamos peor. Que el último enero-febrero del gobierno de Alberto Fernández. Que el último enero-febrero del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, mirá cuánto hay de batalla cultural, de instalación, de lo que se repite mediáticamente. Pues es que lo de la batalla cultural fue conocido, me parece que a modo de balance estamos ya en un jueves santo. Vale repasar una semana que se las trajo. Ezequiel Adamowski, historiador, posteó este mensaje, que creo que va muy bien con lo que dice Carlos. Cuando hay gobiernos de derecha no se devalúa, se flota. No se declara default, se reperfila. No sube la inflación, disminuye la velocidad en que baja. No aumentan los precios, se corrigen. No suben las tarifas, se sinceran y se toman préstamos que no te endeudan. Es un buen resumen. Exactamente lo que estábamos diciendo, muy bien resumido, efectivamente. Ahí está, con pocas palabras, sintético, pero efectivamente es eso. Bueno, pero en realidad los precios... Para que te interrumpa, vos dijiste antes que era doble mensaje. ¿No hay también por parte del gobierno y por parte del propio ministro de Economía, de Luis Toto Caputo, el mensaje, digo, hacer una cosa, que es el descontrol, y a su vez hay un reconocimiento, de hecho, de que hay una preocupación de la gente por los precios y la inflación. Si no, no diría, estamos controlando los precios, le estamos presionando obviamente, estamos presionando a la gente que no convalide. Y a la gente de los supermercados que no convaliden. Por eso es más intervencionista, difícil de conseguir, ¿no? Claro, en la palabra, por lo menos. Le están pidiendo a los supermercados, no hay una ley. Le están pidiendo a los supermercados. Pero yo iría, si querés, un pasito más atrás. Yo diría, a ver, entre esta toma de deuda y la que se hizo con Macri en el 2018, ¿cuáles son las diferencias? Macri también dijo que era preventivo. En el discurso ese famoso de los 2 minutos que Macri habla por la televisión, dice, esta mañana me comuniqué con la directora gerente del Fondo Monetario, Lagarde, que después decía que había que enamorarse. Véanla, mírenla, porque tenemos que enamorarnos de esta señora. Y le he pedido un crédito preventivo del Fondo Monetario, no tenemos problema, pero para darle tranquilidad a los mercados. Es decir, no para usar, pero miren, esto está ahí. Claro. Bueno, parece que no funcionó así, lo usaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel discurso de Macri en aquel momento y de Milei ahora? Más allá, el ajuste. Más allá de los estilos. El ajuste más importante en la historia. Hay más ajuste ahora, claro. Pero eso quiere decir... Y convalidemos un ratito lo del superávit, si querés. Pero eso es lo que dice el gobierno. A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que tenía que hacerlo de verano, nosotros ya lo hicimos antes. Claro. Y por eso esta vez va a salir bien. Y es lo que dice Patricia Bullrich, ¿no? Que es, bueno, es todo el mensaje, Patricia Bullrich. El mensaje dice Pablo, nosotros lo hacemos más rápido de lo que lo hizo Macri, por eso somos mejores. Claro, también Patricia Bullrich dice que antes cuando tiraba alguna gasecito lacrimógeno le decían, che, pará, o balas de goma, y ahora no le dicen absolutamente nada y tiene manos libres. Ahí tampoco hay regulaciones. Ahí tampoco hay regulaciones. Pero volviendo, tomando lo que dice Pablo, el gobierno efectivamente dice, nosotros hicimos un ajuste más grande que el fondo, que lo que pide el Fondo Monetario, y por lo tanto no tenemos ningún problema. No es cierto. Es cierto que hicieron un ajuste más grande que lo que pide el Fondo Monetario, pero no es cierto que el Fondo Monetario le ha dejado de pedir. Primero, en el programa del Fondo Monetario aparecen varias cosas de las que casi no se ha hablado. La primera es que, cubriéndose de situaciones anteriores, hay una entrelínea donde los técnicos del fondo dicen que este crédito es de dudosa recuperación. Dice que el país está en problemas y que habrá que ver cómo hace para pagar, y que para pagar tendrá que avanzar
en el camino de las reformas, le hace ajuste. Es decir que, primero, no es cierto que el ajuste ya está hecho. Y lo que es cierto es que el ajuste no tiene fin. Dicho por el fondo. Dicho por el fondo. Acá hubo también una manera de manejar la cuestión. Habitualmente se conoce el acuerdo del fondo y después el gobierno habla y demás. Acá el gobierno habló... Acá primero habló Caputo, claro. Claro, Caputo y el presidente. Y después el presidente. Y después de Hay eso, quien dice que integrante del fondo estaba mirando a Caputo a ver qué mensaje daba. Porque en ese mismo momento aparece el comunicado, pero bueno. Después apareció, sí, pero eso está todo pautado, está convenido, etcétera. Pero en realidad, si vos buscás en los medios, casi no aparecen los condicionamientos y las consideraciones de lo que dice, no, Georgieva, hoy en conferencia de prensa que dice el gobierno argentino está haciendo bien los deberes, estamos muy conformes con eso y lo felicitamos y demás. Porque Lagarde decía lo mismo. ¿Y quién lo dice entonces? Los técnicos del fondo, los que escriben el papelito, está lleno de sin embargo, está lleno de sin perdóname, embargo. Carlos, hay otra cosa en la letra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Hay otra cosa en la letra no tan chica. Más, uno de los directores de esas áreas, una mujer, no me sale el nombre, no quiso firmar, no firmó. Porque dicen que estaba en desacuerdo, porque dice, nos vamos a meter en un lío. Vos fíjate que todos los que firmaron la vez anterior, después lo sacaron. Así es. Porque no era insostenible. El acuerdo con Macri. Y el Comité Independiente de Evaluación, que es un comité que evalúa post lo que dio, dice que ese crédito no se tenía que haber dado y que era impagable y qué sé yo cuándo, cosa que va a volver a decirse. Ahora, mientras tanto, sigue el ajuste, sigue la apertura, sigue la destrucción de empleo, sigue la destrucción de pymes, sigue la destrucción de todo ese aparato productivo, y vamos a decirlo sin vuelta, para latinoamericanizar a la Argentina en el peor sentido de la palabra, porque sería muy bueno que Argentina se latinoamericanizara en el sentido de la integración regional para, junto a los otros países de la región, enfrentar los desafíos que hoy te presenta este mundo. Y no al revés, que Argentina se pretenda diferenciar y decir nosotros somos los más obedientes, los que más hacemos lo que dice Estados Unidos. Vos decís quitarle el gran distingo que tiene Argentina, que es su clase media. Que es su clase media, claro. ¿Y esa clase media en qué se representa? En que, a diferencia de la mayoría de los países de la región, Argentina desarrolló una industria, Argentina tiene un desarrollo en ciencia y tecnología más educación altísimo, pública, tiene más pública. Educación pública, más salud pública. Entonces, cuando te tiran al pasar... Alguien debe decir, mirá si no hay para ajustar en Argentina todavía respecto de... Hay una cosa pero que no está... a los pobres. Perdón, Carlos, hay una cosa que está... Pero es muy importante, no se dice habitualmente. Sí, no a los pobres, probablemente. Termine. Y por eso el fondo dice, y Georgieva repite, hay que atender a los programas que protegen a los sectores más bajos de la sociedad. Y es probable que dentro de ese acuerdo la idea sea, bueno, a estos que están viviendo de los mínimos, mantenerlo ahí, ya peor no pueden estar. ¿Dónde hay tajada? Aquí está, en el sector textil, en todo el sector manufacturero que se ha desarrollado. Sí, también en la ciencia y la tecnología, la educación y la salud. Tecnología, la educación, en la salud, que es donde, Milei lo volvió a decir estos días, vamos a seguir achicando el Estado. Sí, Martín. Hay una cosa que figura en la letra chica, pero no tan chica, en la letra mediana del acuerdo, que no tiene detalle, pero uno sabe por la experiencia del Fondo Monetario Internacional y de este gobierno y de otros gobiernos de Martínez II para aquí y por el estilo, que es el tema jubilatorio. Porque no tiene detalle, pero dice algo, terminar con la reforma jubilatoria, y también habla de reforma laboral, Pablo y Carlos, terminarlo, pero sí pone una fecha, aunque no pone detalle, a fines del año que viene. Es decir, que ahí hay una amenaza. Después de noviembre de este año. Después de noviembre, a fines de este año. Después de las elecciones. Ya está, de este año. Okay. Pero está muy bien, Martín, todavía. pero déjame agregar a eso, porque lo vinculo con lo de ayer, que lo dijo varias veces el jefe de gabinete. Es decir, la culpa de la informalidad laboral la tienen los trabajadores informales. Y la culpa de que no haya más trabajadores formales lo tienen las regulaciones laborales. Entonces, claro,
mirá lo que es, vamos a la batalla cultural. Efectivamente, si sacamos el aguinaldo, las vacaciones, las jubilaciones y desregulamos todo, todos van a pasar a ser trabajadores formales. ¿Quién no va a querer contratar? Es lo mismo. El problema es que sean formales con derechos. Esa es lo que hace al trabajador formal. Con derechos. Claro, la formalidad va al derecho. Entonces ayer decían alegremente, y algunos de los diputados y diputadas del oficialismo, bueno, pero los que son informales porque no aportaron. Los trabajadores no tienen que aportar, los patrones aportan. Aún en los trabajadores de casas particulares, que es el sector con mayor informalidad, pero empata con la construcción, tienen 76% los dos. Trabajadores de casa particulares y trabajadores de la construcción están alrededor del 76% de informalidad. Siempre es el empleador. El empleador, ya sea el empleador en una casa particular o una empresa de la construcción, es el que tiene que formalizar la relación laboral, el que tiene que retenerle al trabajador y hacerle los aportes. Pero puede ser que le ofrezcan a un trabajador estar en negro y no descontarle, y ese trabajador, sin la suficiente comprensión de lo que se está perdiendo, está renunciando a un montón de derechos que la legislación laboral y previsional fue construyendo. Hay un señor, Carlos, que vos conociste bien, porque además de amigo, creo yo, fue jefe de bloque tuyo, que era Héctor Recalde. Sí. Y Héctor siempre decía, con números, amigo, además de todo, gran tipo, Héctor siempre decía que en los momentos de mayor actividad con regulación laboral, hubo siempre más empleo, no menos. Lógico. Siempre, bueno, que dependía de la actividad, dependía del nivel de actividad. Si tomás los años del gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, te vas a encontrar que son no solo los años de mayor nivel de ocupación, sino también de mayor inversión. Claro. Porque también ese es el otro verso. En realidad, durante los gobiernos de corte neoliberal, lo que hay es fuga, no inversión. Es probable que ahora, vos fíjate, acaban de sacar una resolución tremenda, de la que he visto hablar poco, habilitando que se puede entrar libremente al mercado de capitales por 180 días, asegurando que no tienen ninguna restricción y se pueden ir cuando quieran. Salió el martes, el miércoles, ahora. ¿Qué pasa entre los 180 días? Elecciones, muchachos. Es decir, le están diciendo, vengan, hagan carry trade tranquilos. ¿Por cuánto debería ser la regulación? ¿Cuál debería ser el mínimo de permanencia de capitales golondrina o especulativos para que sean menos golondrina, para que vuelen menos en todo caso? En realidad, vos lo que tenés que tener es otra economía y no depender de capitales que entran a especular. Nunca está bien. Pero ya que los tenés, ¿qué mínimo? Me acuerdo, en Brasil, Fernando Henrique Cardoso le puso en algún momento un mínimo de 2 años. Y estamos hablando de Cardoso centro-derecha, ¿no? Cuanto más largo sea, más estable y menos daño. Y cuanto más corto es porque si no, no te vienen. Claro. Pero el problema es que la Argentina no puede depender de capitales especulativos que vengan a fortalecer la reserva a cambio de una tasa de interés en la que ganan haciendo bicicleta. Porque acá nadie dice, o muy pocos decimos, que no hay magia y que no hay creación de riqueza financiera. Entonces, cuando alguien está ganando con la tasa de interés, alguien está perdiendo. ¿Sabes quién pierde? La nación. Después hay que ajustar, no el diario La Nación. Para cumplir con el pago de esa tasa de interés. Claro, pero es lo mismo todos estos días. Vos ves que bajan las acciones, suben las acciones. En el medio hay gente que se asustó y vendió, hay otro que por ahí es el que opera, que baja, que compró y a los 2 días subió. ¿Quién se hace cargo de esas pérdidas? Porque hay unas transferencias de ingresos fenomenales. Estamos todos hablando del Libra. Y yo te digo que hay algunos libras monumentales de que están absolutamente, digamos, naturalizados. De lo que no se los identifica como que no se lo identifica tal. Como porque ese es el mercado. Ese es el mercado. Le quiero preguntarle a Carlos cómo está evaluando lo que el gobierno implementó a partir del lunes pasado. Pero antes de eso le pido a la producción con tiempo, para que no se enoje, si podemos recuperar el tramo ayer de Franco, antes de ayer, con Jonathan Viale, cuando habla sobre reforma previsional, y ese final que quiero guardar para Carlos, porque Carlos viene diciendo algo
que ahí se confiesa. En un ratito lo compartimos. Carlos, ¿le salió bien al gobierno al final? Mirá, el dólar está abajo de los 1.200. A vos te consta que yo te dije, no sé si lo dijimos al aire, pero charlando te dije que yo creía que para el corto plazo tenía que funcionar. Si vos, fue al aire, sí. Fue al aire. Fue al bueno, aire. Si vos traes 20.000 palos y engrosás la reserva, todos los que estaban queriendo irse porque creían que había una devaluación inminente, se quedan. Y entonces, lógicamente, yo dije que se iba a ubicar en los 1.200 y pico, una cosa por lo que vos dijiste, que yo recuerde, es que no va a ir al techo. Exactamente, claro. que iba a haber una relativa estabilidad por un tiempo. Así es. Seguramente hasta la Ahora, pero los problemas que había antes respecto del dólar... Es que los problemas de la Argentina no son financieros, los problemas de la Argentina son de la economía real. Es una ficción creer que porque ellos logren que se pare la corrida, porque entró un crédito, pero quiero decir que ese crédito, entre otras cosas, devenga 6 y pico % de interés. Es decir, que si entraron 20.000 palos, tenemos 1.200, 1.300 millones de dólares más de intereses por año. Por eso solo, más lo otro de y hay que juntar los dólares para pagar eso. Para pagar eso. Y como el lema es equilibrio fiscal, más ajuste, no hay otra manera. Pero en los términos del propio gobierno o de quienes estaban quejándose por un dólar muy bajo, hoy un importador... Pero no le puede funcionar, porque esto es frazada corta. Pero espera, cierro con esto. Sí. Si alguien tenía que liquidar, a estos dólares no va a liquidar. Por eso. Y si alguien tiene que importar, va a aprovechar a importar, va a tensionar más sobre los dólares. Y el gobierno encima tiene que comprar, creo que son 4.500 millones de dólares para mitad de año. Liquiden para cumplir con el programa. Y entonces, con el programa. Bueno, por eso frazada corta. Por eso el presidente, campeón de la libertad del mercado, dice: apúrense a liquidar antes del 30 de junio, porque el 30 de junio vuelven a subir las retenciones. Acá, dos cosas. Primero, así estaba anunciado cuando las bajaron hasta el 30 de junio. Así que no tiene que hacer absolutamente nada el gobierno, simplemente tiene que dejar que se cumpla el plazo y a partir del 1 de julio se vuelve a la soja al 33%, etcétera, etcétera, retenciones. ¿Qué le está diciendo Milei? Muchachos, liquiden con este tipo de cambio porque si no, después del 30 de junio va a ser más caro. Veremos cómo le va. Veremos cómo le va. El tipo de cambio en el que se está estacionando es un poquito más alto que el que tenían con el dólar blend. Sí. El dólar blend que era el 80 y 20. Está un poquito arriba de eso. Entonces, puede ser que algunos sectores... Pensá que cuando hablamos de liquiden, no estamos hablando del chacarero. El chacarero ya le vendió la cosecha hace rato. Es lo que dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Algo así, ya la vendió hace rato. Se lo tenía que pedir al exportador. Son los exportadores, que son los grandes grupos económicos, etcétera, etcétera, con los cuales hay una pulseada y habrá que ver. Y ahí también hay negocio financiero, por otra parte, obviamente. Lógico, claro. Y ver cuánto pueden aguantar. Porque, vuelvo a repetir, ¿pueden aguantar los exportadores sin liquidar? Pregunta 2. ¿Puede aguantar el gobierno sin que los exportadores le liquiden? Entonces, otra pulseada. Vamos a ver cómo se desempata esa cuestión. Lo que aseguro que en cualquiera de los dos casos es en contra de la gente. En cualquiera de los dos casos es en contra de la gente. Quiero compartir con vos una definición, no es de hoy, no es de ayer, es de, si no me equivoco, antes de ayer, es del lunes me parece. Guillermo Franco tiene un gran finale para mí, que quiero ver si Carlos lo rescata y charlamos un poco sobre eso. Tiene que ver con la política, pero menciona Franco las reformas estructurales sacando pecho y probablemente diciéndole al fondo, acá estamos convencidos de que esas reformas hay que hacerlas. Miren. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De la reforma previsional. De todos. Reforma previsional, reforma de la ley de trabajo, de las leyes de trabajo en general. Sí. No solamente la ley de contrato de trabajo, sino de asociaciones profesionales, todos esos temitas. Las estructurales, la que la gente está pidiendo para contratar. Obviamente, eso es lo que vamos a encarar. Y la reforma del sistema tributario nacional argentino. Entonces, todos esos temas tenemos que encararlos. Y los vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. ¿Dejan aclarar un puntito?
Una aclaración, dice Granoski. Una aclaración. Igual que no se pierda el final, quiero ver si Carlos... No, justamente. Estaba mirando, la Argentina tiene que tener ya terminada la reforma jubilatoria a fin del 2026. Por eso yo hice la confusión de antes. Para lo cual tiene que arrancar, o quiere arrancar el gobierno, a fines de este año. El acuerdo con el fondo dice que tiene que tenerla terminada ya. Pero hay un datito que dice Franco, ¿de cuál es, Carlos? A ver si... No, pero yo estoy completamente de acuerdo con Franco. Digamos, a ver. No con lo que quieren hacer, sino con lo que dice. Él está diciendo, entre nosotros y el PRO, construimos una mayoría que necesita un poquito más de votos para asegurar que podamos sancionar las leyes que necesitamos para cumplir con el programa que tenemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está diciendo. Con lo cual las discusiones con el PRO no tienen nada que ver con lo cual, y a te consta que de eso hemos hablado, digo, guarda con las presentaciones en envase distinto, que después a la hora de apretar el botón, apretan siempre el mismo. Entonces, no hay diferencia entre el PRO y la Libertad Avanza respecto del modelo de país. Más allá de estilos, más allá de frases, no hay diferencias. Cuando yo hablo de las 4M, hablo de eso, es el mismo programa, los matices tienen que ver con momentos diferentes, con personajes diferentes, con grados de gravedad que tiene la situación en el país diferente. Ahora, Franco lo dice bien y es sincero. Tenemos que mejorar en las elecciones nuestro caudal parlamentario junto con el PRO para poder imponer los cambios que necesitamos para avanzar en las reformas. Metámonos un poquito ahí, Déjame terminar. Yo diría lo mismo. Ciudadanos, ciudadanas de este país, piensen bien, hay que votar en contra de esas propuestas, porque si eso sucede, el ajuste se va a profundizar. Y la única manera de ponerle un límite al ajuste es la resistencia popular, que entre otras cosas pasa por el camino electoral. Hoy estaba viendo algunas encuestas que mostraban que crece el rechazo respecto de Javier Milei, pero sin embargo, cuando se pregunta por quién va a votar, no es toda la gente que por supuesto muestra ese rechazo, pero es bastante alto. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la elección? Y sobre todo... ¿Cuál elección? Pues hay varias, hay un montón. Hay distritales... Se acaba de desdoblar Formosa hoy, que no estaba desdoblada todavía. Y yo te preguntaría... el esquema electoral, Carlos, porque la sensación es que todavía la oposición propiamente dicha no está articulando una propuesta alternativa, más que decirlo de Milei no va. No, yo creo que eso es injusto. El espacio de lo que se llama Unión Ciudadana o el nombre que le quieras poner, no ha hecho ninguna claudicación programática, es decir, no nos hemos bajado de ninguna de las cosas que hemos sostenido todo el tiempo. Si vos querés... Pero no parece estar alcanzando con decirle que no a las cosas que quiere Milei, con los argumentos que fueren. Parece estar siendo necesario un punto de acumulación de las protestas que evidentemente crecieron durante este tiempo. Sí, claro, pero eso tiene una subjetividad absoluta. ¿Quién puede decir que no? ¿Cómo se podría decir que no? Pero ¿cómo se construye eso? En definitiva, otra vez vamos a volver a la batalla cultural. Entonces, hoy tenés gente que siente que lo que está haciendo el gobierno lo está afectando, pero que no está dispuesto a tomar como propia una propuesta como la que hacemos nosotros. Y eso es la batalla cultural. Para esa batalla cultural... que nosotros presentemos propuestas en unidad, porque de la discusión programática, sin discutir primero cuál es el alcance de nuestra unidad, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, el orden... Y te estás metiendo en un problema serio que yo diría viene para la próxima elección ejecutiva. No me meto en ningún problema. Y porque vos necesitas una alianza lo suficientemente amplia para ganar en votos, pero que no va a consensuar un programa profundo que resuelva los problemas que te deja este gobierno. Será un programa lo suficientemente profundo que permita generar una mayoría. Esto es como lo del otro día, el día que tratamos las
Sí, la comisión investigadora y demás. Entonces alguno dice, ¿cómo sacaron a Karina Milei y a Adorni? Y alguien dijo contra... Y si no, no se aprobaba nada. Es una gran muestra del dilema de la oposición. Así es, pero yo te digo... Del oficialismo anterior también. Pero yo te digo, sí, pero sacamos que se forme la comisión. Sacamos que tiene que venir el jefe de gabinete el martes, el ministro de Economía el martes, el ministro de Justicia el martes y el presidente de la Comisión de Valores el martes. Déjame trasladarte la pregunta al futuro. ¿Vos crees que con la moderación que a veces impone una mayoría tan grande se puede revertir o modificarle la calidad de vida a la gente como para que vuelva a confiar en un Estado presente? Ese es un juego de palabras. ¿Cómo juego de palabras? Vos sos un vivo bárbaro, claro. Yo te diría, mira, la otra variante es peor. Entonces, simplemente te contesto eso. La otra variante es peor, porque la otra te lleva a una derrota, segura. Y esta que yo te digo, te lleva a la posibilidad de un triunfo. La otra que sería cerrarse. La otra sería cerrarse, radicalizarse y sacar el 30%, pero bien de principio. Minoría es un intensa. Camino. Minoría intensa en vez de mayoría. Yo creo que es un error, porque mientras tanto, los que sufren, ¿sabe quiénes son? Los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, si nosotros logramos construir una mayoría que... ¿Cómo enamorás a la mayoría si el programa no es profundo y le cambia sustentablemente la vida de la gente? No, mirá, qué sé yo, nos va a meter en una discusión que no tiene solución. Pero yo te vuelvo a repetir, podemos hablar una semana entera. El gobierno anterior... Me encantaría que se hable de esto y no de táctica electoral. El gobierno anterior, más allá de debilidades de gestión y demás, se comió una pandemia que fue terrible en el mundo entero, con consecuencias terribles en el mundo entero, lo que hizo que la mayoría de los oficialismos pierdan en el mundo entero, y se comió una sequía que era la más grande. Es decir, después podemos hablar 2 horas de las debilidades que puede haber habido en la gestión, de errores, etcétera, etcétera. Pero la propuesta es por ahí. La propuesta es por ahí, después hay que hacerla. Y hacerla genera tensiones, porque enfrenta intereses, no es gratis. No es que vos ganaste la elección y tenés el programa y se cumple. ¿Vos te acordás de Patricia Bullrich haciendo manifestaciones en el Obelisco para Todos Somos Vicentín? Acordémonos de todas las cosas. Y reclamando por el derecho a manifestarse libremente que tenían los ciudadanos. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Entonces, acordémonos de todo para hacerla. Yo no le rebullo a ninguna de las discusiones, pero hagámosla completa, hagámosla completa. Entonces yo te digo, hay que consensuar el mejor programa que se pueda consensuar para tratar de ganar. Además hay balotaje en Argentina. Hay balotaje, sí, no, es que ganar es ganar el balotaje. Ganar es ganar el balotaje, porque la elección anterior Massa ganó. En primera vuelta. Bueno, habría que discutir los balotajes y cuál es el sentido que tienen en la región, ¿no? Miren Ecuador. Pero en la Argentina, que no gane el peronismo. Bueno, por eso en la región. Pero y en la región que no gane Correa. El correísmo, es así. Por eso se hizo, porque se genera... Si vos tuvieras una elección de una vuelta sola, gana la minoría más intensa, digamos. La primera minoría. La primera minoría, como era históricamente. Ahora, también es cierto que hay países como Estados Unidos que eso no sucede porque tenés un fenómeno bipartidista donde de hecho en la primera vuelta de ellos son las internas de los partidos, las primarias. Claro. En esas primarias se delinean los candidatos, el programa, etcétera, y después se da como un balotaje, una suerte de balotaje. Carlos, nos tenemos que ir, pero por sí o por no, viste que es hermoso, es el que hacemos. No es Mirá mucho... si se la hicieran hoy a Milei las mismas preguntas que le hizo Massa en aquel debate. Que creo que le decía por sí o por no también, Sí, ¿no? sí, por eso. Pero la misma pregunta, porque le preguntó de un montón... Buscátelo, vos sos periodista. Hay que repasarlo. Buscátelo, repasalo y hagámosle ahora las preguntas por sí o por no. A ver, por sí o por no. Sí. ¿No es más interesante este debate respecto de los alcances de un programa, de cómo construir mayoría, de cómo interpelar, que alguna que otra discusión que se está dando desde la oposición en los medios? Sí. No tengo duda, pero después todos somos seres humanos. Yo te voy a decir... Mirá qué malos que son en la producción. No, pero está bien, está bien esa. Te voy a decir 2 cosas. Sí. Te voy a decir una cosa. Primero, yo creo que se está avanzando en la construcción de unidad. Yo hoy he leído, por ejemplo, que todo esto de Infran y demás, y yo creo que va en la misma línea, que Infran está convocando al Congreso del PJ. Yo creo...
lo dan como negativo, que está planteando un reparto de cargos en las listas y que sea equitativo entre los dos grandes grupos, tendrá que ser entre 3 seguramente principalmente. Yo te diría, mirá, me voy a quejar, el principal problema es que a los más chicos siempre nos dejan afuera. Porque con este tema de que tienen que repartirse entre ellos, a partido como el que yo presido, generalmente nos dan escasa participación en las listas. Pero te voy a decir algo que vos no lo vas a decir. Como siempre votan con coherencia, descuentan que van a estar ahí. Como siempre se comportan con coherencia, descuentan que van a estar ahí. Entonces, a veces lo he dicho en alguna discusión, como nosotros somos coherentes no tenemos precio. No tenemos precio, porque no condicionamos nuestro apoyo a cargos, sino a proyectos. Y como siempre vamos con el proyecto que apunte a mejorarle las condiciones de vida a los y las argentinas, nosotros vamos a estar siempre, creo, en el lugar correcto que es en el que tenemos que estar. Yo quiero molestar. Y cerramos, tenemos que cerrar. Yo quiero molestar con algo. No hay elecciones sin pelea por listas. No existe en el mundo ni en la historia. Yo también estoy de acuerdo. No dije lo mismo. No, digo, no hay discusión sin Vamos más allá, es muy importante la discusión de la lapicera. No hay discusión sin táctica electoral, no existe. Sigámosla, Carlos. Cuando sabes que yo estoy para seguirla, así Gracias que me por encanta. haber venido. Vine hoy, mirá lo que soy. Vos viniste de la calle igual que yo y estoy acá. Nos vamos a seguir hablando de las elecciones. Vamos a incorporar otro punto de vista. Es el punto de vista de Horacio Rodríguez Larreta, en realidad Emma Ferrario, que es candidato a legislador por la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar a Silvia Lospenato, por supuesto referente del PRO, y unas definiciones que nos van a ayudar a enriquecer y tratar de entender el punto de vista y cuál es la estrategia del larretismo, si ustedes quieren, en estas elecciones porteñas. Dale. El problema es que Horacio se fue del PRO, sí. El problema es que Horacio se fue del PRO. ¿Cree que quiere destruir al PRO? Yo creo dos cosas. Uno, es funcional, lamentablemente, es funcional a el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, su candidatura, como todas las candidaturas que dividen el bloque de los que queremos. ¿Qué le diría si lo ve frente a frente, de lo que Horacio? queremos del cambio. Yo lo vi frente a frente porque tuvimos una conversación cuando él decidió abandonar el PRO. Y yo te voy a decir una cosa, ninguna de todas estas transformaciones fueron ni de Mauricio, Horacio o Jorge. Siempre fueron de un equipo enorme de gente capacitada, profesional, preparada, responsable y comprometida con el vecino porteño. Una persona no cambia una ciudad. Bienvenido, Emma Ferrario, a QR. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. ¿El larretismo o Larreta es funcional al kirchnerismo en estas elecciones? Yo creo que lo único que es funcional al kirchnerismo en estas elecciones es la pésima gestión del gobierno de la ciudad. Cuando vos no gestionás bien, cuando no tenés resultados, cuando es evidente. Digo, ¿En qué lo ves? Aunque sea una vida. Mirá, viniendo para acá, ahí por calle Alvarado, digo, lo ves, la basura, todos los contenedores explotados de basura. Digo, pasan los camiones y recolectan mal. Los olores en la ciudad. La seguridad, no se ven policías. Digo, faltan policías. Digo, están surgiendo problemas, malestares en la vida de quienes vivimos en la ciudad que no teníamos. Y la realidad, eso es mala gestión. Te puedo agregar temas de mantenimiento. Volvieron los baches. Un tema que no existía en la conversación pública de la ciudad desde hace muchos años. ¿Pero qué pasó? Las veredas. Porque es una gestión hasta compartida en algún momento con el actual jefe de gobierno. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno puede decir, bueno, la gestión, pero que son errores de gestión de algo que antes no ocurría, aún cuando conformaban parte del mismo equipo. Mira, yo creo que es más profundo. No se trata de errores aislados. Yo creo que lo que se trata es que se rompió una forma de hacer, una forma de gobernar. Había lo que nosotros llamamos un método, que era el método de Larreta, ¿no? De los últimos 8 años del gobierno. Y ese método, en realidad arrancó antes, ese método propio de Horacio, es un método que tiene como distintos elementos. Es, obviamente, caminar la ciudad, estar cerca, escuchar los problemas, entender, identificarlos. En función de eso, armar un plan. Ese plan que tenga proyectos concretos, esos proyectos que se sigue y se monitorean para ver efectivamente cómo se están desarrollando. Y muchas veces cuando se monitorea, te das cuenta que hay cosas que ajustar y no todo sale perfecto. Y obviamente hay que tener la capacidad para tener autocrítica y decir, esto hay que mejorarlo, esto no está funcionando bien, bueno, perfecto. Y lo que funciona bien se escala, continúa. Y eso se aplica en cada uno de los ámbitos del gobierno. Nosotros teníamos un eje de nuestro gobierno que se llamaba mantenimiento perfecto.
que era como el aspiracional, ¿no? De hecho, que la ciudad esté perfectamente mantenida. Y eso aplicaba a las plazas, a los parques, a las veredas, al asfalto, al cambio de las luces, a dar respuesta a los vecinos en tiempo y forma. Bueno, y eso tenía una obsesión detrás, que es la propia obsesión de Larreta. ¿Vos decís que Jorge Macri no siente la ciudad como la sentía Horacio Rodríguez Larreta? Yo lo que te digo es que la ciudad claramente no está bien. Y para que la ciudad esté bien hay que dedicarse mucho tiempo, hay que ser obsesivo de conocer esta ciudad, obsesivo de caminarla, de observar los problemas, de buscarle una solución. ¿Vos decís que Larreta era obsesivo? Larreta no tengo ninguna duda. Es obsesivo Larreta. Te digo una cosa. Dudas. El que designa a Jorge Macri como ministro suyo en la ciudad es Larreta, que lo designa ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno. Un ministro de Gobierno, ¿cuáles son las funciones de un ministro de Gobierno? Es como un ministro del Interior, más o menos, relación con municipios, con provincias. ¿En la ciudad cuál es en concreto? Es eso, es vinculación con los municipios, con la provincia, en lo interjurisdiccional. ¿Eso te hace un gran gestor? No, justamente había 2 años para que él pudiese aprender. Lo que yo te pregunto es por qué lo designa en un cargo que siempre fue importante. No, pero son 2 cosas distintas. Una cosa es mencionarlo o designarlo como ministro de Gobierno, con funciones específicas, que es la que tiene el ministro de Gobierno. Ahora, eso per se no te hace un gran gestor de toda la ciudad de Buenos Aires. Había 2 años para que él pudiese ver cómo funcionaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cómo se maneja una organización como esta. Bueno, claramente, a la luz de lo que vemos todos nosotros, eso no pasó. ¿Y por qué no pasó? Bueno, por lo que acabo de decir, creo que básicamente decidieron romper una forma de gobernar, porque la rompieron. ¿Quién lo decidió? Bueno, el máximo responsable es el jefe de gobierno, es la persona que gobierna la vida de todos los ¿No es porteños. Mauricio Macri como jefe político natural? No, yo soy muy respetuoso de eso. Acá la persona que fue elegida fue el jefe de gobierno, es Jorge Macri, es la persona responsable del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que justamente, incluso dentro del propio gobierno, hay muchísima gente valiosa, empleados públicos, servidores públicos, maestros, policías, médicos, personas que trabajan en segundas, terceras líneas. Definitivamente. Ahora, cuando no tenés conducción, que te lo dicen ellos mismos cuando hablas, obviamente no voy a comprometer a nadie, pero cuando hablas te dicen, bueno, elevamos un problema o elevamos esta idea y no nos responden y no pasa esto y no pasa lo otro. Bueno, esa es una forma de gobernar que, de vuelta, acá lo único que importa es que los vecinos de la ciudad están viviendo peor. ¿Es un tema de ineficacia o de cambio de intereses? No, yo creo que es un tema de mala gestión. Es un tema de mala gestión. Es un tema de no ocuparse lo suficiente, es un tema de realmente de no estar lo suficiente en contacto con la ciudad y con ver que las cosas que están haciendo no generan el impacto que los vecinos de la ciudad estamos acostumbrados a ver. No hay diferencia filosófica Larreta-Jorge Macri, entonces. Gobernar la ciudad es difícil. Y para gobernarla bien... Gobernar es difícil, Gobernar es difícil, pero está bien. Pero justamente si quieres ser candidato, eso no es una excusa. Es como hacerte cargo de lo que estás eligiendo. Por supuesto. Y es un honor gobernar esta ciudad. Entonces, justamente, como es un honor gobernar esta ciudad, pero es difícil, lo que requiere es mucha dedicación. Es mucha dedicación, es mucho trabajo. Larreta siempre lo dice, de 6 a 9. Y es así, es estar presente, es planificar, es corregir, es estar en el detalle. Cuando Horacio cuenta cómo hicimos los viaductos, por ejemplo, el viaducto Mitre o el San Martín, es como, es el ir, ver cuántas columnas se están poniendo, cuántas dovelas las dovelas son los arcos del viaducto, ¿no? Cuántas se están fabricando. Esto hace que cumplamos o que no cumplamos con la fecha que teníamos, con los plazos que teníamos. Y quizás son cosas que yo te digo, qué aburrido hacer eso. Pero pará, es lo que hace que la ciudad funcione. A ver, varias preguntas, Seba. Es una elección realmente atípica. Primero porque parece jugarse mucho más de lo importante que ya es la composición de la legislatura. Casi en un espejo nacional, digamos, ¿no? O algunos dicen una suerte de primaria respecto a lo que puede pasar en la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Muy polarizada. Tengo varias preguntas sobre esto. La primera es, ¿cómo se plantean la estrategia? ¿Y con quién confrontan naturalmente? ¿Con el jefe de gobierno? ¿Con la Libertad Avanza, que evidentemente quiere ganar un territorio que al PRO le represente su territorio primario? Hay algunas encuestas que dicen, también le quitan a Leandro Santoro, por lo menos interpela a algún potencial votante de Santoro. ¿Cómo se están planteando eso? Nuestro foco, básicamente, es la ciudad no está funcionando bien y que estamos defendiendo a los porteños. O sea, y nosotros lo que representamos es la buena Pero siempre gestión. Cualquier espacio político construye algo en función de lo que está construyendo. Pero te digo cuál es nuestro norte. Nuestro norte es defender la buena gestión, es decir, la ciudad no funcionaba mal, la ciudad funcionaba bien. Entonces, si ahora está funcionando de esta manera, tenemos que corregirlo. No podemos permitirnos vivir así. Está bien, porque una de las cosas que a mí más me molesta de esto, ¿qué es? Es la oportunidad que estamos perdiendo de discutir futuro. Es una ciudad que funcionaba bien.
Entonces, digo, el objetivo es ese, todo aquel porteño, todo aquel vecino que crea que esta ciudad merece no estar como está ahora y que quiere elegir otra ciudad, como la que teníamos hasta hace apenas 15 meses, bueno, a ese vecino queremos representar. Ayer vino Darío Nieto y creo Martín le sacó la cuenta. Creo que en un minuto de su primera respuesta mencionó 5 veces a Karina Milei. Evidentemente ahí hay pero para mí, una disputa. Y con la Libertad Avanza de Karina Milei 5 veces en 1 minuto y medio más o menos. ¿Sabes cuál es el problema? Desdoblamos la elección. ¿Para qué desdoblamos la elección? ¿Para qué van a ir a votar los porteños el 18 de mayo? Para discutir los temas de la ciudad. Entonces no nacionalicemos, quedan 30 días de campaña. 30 días, es un mes. Discutamos los temas que le importan a quienes nos están viendo, que la ciudad viven es autónoma en la ciudad respecto a lo que pasa a nivel nacional en términos de las políticas en general? Por supuesto que hay vinculación, pero digo, lo que estamos discutiendo acá en esta elección es la basura, es la seguridad, es el mantenimiento, es qué oportunidades nos estamos perdiendo a futuro en la ciudad. Digo, de verdad hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, cosas que tienen que ver con el transporte, cosas que tienen que ver con cómo hacemos esta ciudad la capital de inteligencia artificial de toda la región, cómo discutimos las nuevas formas de educar y que los chicos aprendan en las escuelas, cómo discutimos temas que tienen que ver con el espacio público y generar nuevos espacios verdes, temas con seguridad, cómo hacemos para controlar más a los policías para que caminen en la ciudad. La gestión, en definitiva, es una cuestión siempre de recursos. Los recursos son finitos, se les saca uno para tratar de solucionar otros temas. En este momento el ajuste parece ser algo de lo que el gobierno saca pecho, es decir, el gobierno nacional gana una elección prometiendo que va a ser el ajuste más importante y hoy todavía se infla en ese sentido. ¿Qué mirada tenés respecto del ajuste? Porque también incluso hay quien dice la motosierra a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la mirada de ustedes respecto del ajuste y la distribución de recursos? Mira, primero, digo, de vuelta, y yo voy a ser muy insistente con el foco en la ciudad, ¿no? Porque creo que es mi obligación en esta campaña y después voy a lo nacional. La ciudad funcionó los últimos 8 años con equilibrio y los últimos 2 con superávit fiscal, ¿sí? La ciudad es una ciudad que funcionaba en términos fiscales, en términos presupuestarios, que logró bajar impuestos, que logró bajar el costo que tenían las tasas. No solo lo bajó impuestos, sino que hasta devolvió fondos, ¿sí? Entonces, me parece, obviamente, digo, la ciudad enfrenta una situación económica distinta en un contexto nacional. Claramente no estamos aislados, estoy de acuerdo con eso. A nivel nacional, yo creo que había que lograr definitivamente el déficit cero. Ahora siempre la discusión es, bueno, ¿cuál es la calidad de ese ajuste y de qué manera se hace, ¿no? Y sobre quién cae, definitivamente. Pero en el caso de la ciudad, y cuando hablamos de la mala gestión de la ciudad, digo, para mí la explicación no está ahí. La explicación está en lo que venimos hablando. ¿Incluís a Gabriel Sanchezini, al jefe de gabinete, quien nadie habla? ¿Cómo? Perdón. En la mala gestión, ¿incluís como responsable a Sanchezini, el jefe de gabinete de Jorge Macri? Es un gobierno, es un gobierno que no está funcionando. Incluyo al gobierno, digo, es el gabinete. Digo, te pregunto porque, perdón, de Sanchezini no se habla habitualmente y era el ministro de Educación de la provincia cuando 2 docentes murieron por una explosión de gas por falta de mantenimiento en un distrito escolar intervenido como Moreno. Pero no se habla de eso, veo que no se habla en las elecciones de la capital de eso. Mira, yo no lo personalizo, yo lo personalizo porque hay 2 muertes de por medio. No, pero son 2 cosas distintas. Vos preguntaste por la mala gestión de la ciudad. Y yo lo que te digo de la mala gestión de la ciudad, creo que ¿Vos lo que lo pondrías a Sanchezini de jefe de gabinete con ese antecedente? Es una decisión del jefe de gobierno. Es una decisión del jefe de gobierno. Digo, yo lo que creo es que acá lo más importante es que seamos transparentes en que la ciudad no está bien, que no se enojen con los problemas, que busquen una solución y que de cara a los vecinos propongan cosas concretas de cómo vamos a mejorar esta situación actual. Última de mi parte, Emma. En su momento, Horacio Rodríguez Larreta, todavía como candidato y parte de la discusión de la interna del PRO a nivel nacional, marcaba una clara diferenciación entre lo que venía a proponer Milei. Nosotros decimos en QR siempre la apelación a una violencia emocional, tratar de extremar mucho el discurso, incluso en acciones y demás. Y está Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, no ese es el camino, no esa es la manera de hacer política, y gana la interna Patricia Bullrich. Quiero preguntarle cómo se siente, si sienten que algo ha cambiado en este recorrido y que hay lugar efectivamente, yo voy a decir moderación, quizá alguien dice la moderación es mala palabra, pero si hay lugar para ese tipo de hacer política, que Larreta creía que le iba a dar resultados, incluso que lo podía llegar a ser presidente y que finalmente terminó dejándolo muy corrido en la propia interna. Yo creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esa forma de hacer política, de construir acuerdos, es lo que explica gran parte de las transformaciones que se hicieron en la ciudad.
Digo, las leyes que sustentan las obras más importantes o los proyectos más importantes, como fue la creación de la policía, surgen de acuerdos. De hecho, Juntos por el Cambio en la ciudad, junto con otros partidos, logró acuerdo en distintas instancias. Yo fui presidente de la legislatura. Pero lo hegemónico hoy parece ser no el acuerdo, sino la imposición. Bueno, pero yo creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, al menos durante nuestro gobierno y con nuestra vocación, logramos hacer acuerdos que en definitiva terminaron siendo beneficios para los vecinos de la ciudad. Porque el norte es ese. Siempre el norte es cómo impulsar políticas que beneficien a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso. Y el acuerdo justamente era el cómo para lograr esas medidas. ¿Sí? No era el acuerdo por el acuerdo en sí mismo, claro. Era porque era la manera de lograr la policía, de lograr el Paseo del Bajo, de lograr los viaductos, de lograr la reforma del estatuto docente. Digo, si no había un consenso era imposible que esas leyes salieran. Entonces ahí radica para mí la importancia de poder dialogar, ¿no? Cada vez que decimos la última siempre, nunca no es hay ningún cierto, problema, ¿no? Siempre, no hay ningún problema. Obviamente. ¿Te parece bien que el gobierno esté haciendo campaña con algo que todavía no hizo, línea F y esa conexión? A mí no me gusta hacer campaña con renders. Me parece que justamente siempre lo que nos distinguió fue que mostrábamos resultados, ¿no? Ni agresiones personales, ni renders, eran resultados concretos y sacábamos el pecho mostrando todas las cosas que habíamos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Entonces a mí me parece muy importante entender que la gestión no es eso, no es tinta y papel, ¿no? La gestión realmente es trabajar mucho, es planificar, es hacerse cargo, es cumplir plazos, metas. Digo, y esperemos que esto que hoy es un cartel, efectivamente se convierta en realidad, ¿no? Por el bien de todos los porteños. Gracias por haber venido, además. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Bueno, se nos viene, falta muy poco, falta apenitas un mes. Es el 18 de mayo la elección porteña y está este desafío. Da la sensación que el desdoblamiento es para discutir cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en Bravo TV, nos es muy cara esa discusión, y al mismo tiempo parece una suerte de espejo nacional, así que se están poniendo en juego muchas otras cosas, incluso hasta maneras de hacer política o eventualmente gestionar, como decía Emma Ferrario. Nos vamos a la tanda y al regresar, atención con la columna de Martín Granowski. Se va a preguntar si las relaciones carnales con Estados Unidos eran más profundas con Menem o ahora con Milei. Y vamos a hablar de los residentes de salud mental en la ciudad de Buenos Aires que están haciendo un reclamo muy profundo por estas horas y merece ser visibilizado. Después de la tanda, todo eso.
Bueno, recién conversamos con Martín Granowski y con Mario Rovere, ahora lo presento formalmente, nuestro siguiente invitado, que poco se habla en salud en términos generales, en programas periodísticos, en programas de política, hasta en las elecciones, en los programas aparece muy poco la cuestión salud, y es muy paradigmático porque venimos de una pandemia, porque muy buena parte de la salud de la sociedad argentina, de la población argentina, se va en la salud pública, en el funcionamiento de la salud pública, es parte muy importante de la vida de la gente, de la propia y de la atención de los pibes y de las pibas. Y teníamos muchas ganas de conversar hoy con Mario por varias situaciones, entre ellas dos puntualmente tiene que ver con la tuberculosis y con el sarampión, se habla bastante poco también, así que nos vamos a ocupar de ello. Y enseguida hablamos con residentes de salud mental, que están muy preocupados por distintas limitaciones y por el cierre de las residencias en ese área. Mario Rovere, ex viceministro de Salud, sanitarista, yo les diría toda una referencia del sanitarismo argentino. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá, Mario. Al contrario. Les voy a contar cómo surgió la charla con Mario Rovere. Hoy Mario me manda un mensaje y me muestra esta información que sale en el diario La Nación, que aquí compartimos. Incremento constante, fuerte preocupación por el crecimiento de los casos de una enfermedad respiratoria. En lo que va del año aumentaron las infecciones un 38% respecto a los registros de la pandemia. Los expertos recomiendan alerta por los síntomas. Estamos hablando de tuberculosis. Y Mario, antes de meternos en este tema puntualmente, me dice, me preocupa mucho que en términos periodísticos la salud y estos temas no aparezcan en general en la agenda. ¿Por qué crees que es, Mario, y cuánto te preocupa o fundamenta esa preocupación? Bueno, me parece en general que los temas de salud en general parecen muy peculiares de cada persona, muy singulares, y más difíciles instalar los problemas de salud colectiva, de salud pública, que no siempre se ve el tema de que estos detalles, de que de repente yo me vacuno, pero cuando me vacuno también protejo a otros, es decir, que hay una relación entre lo individual y lo colectivo muy peculiar. Y es distinto de educación, porque educación uno está todo el año, digamos, en contacto con educación. En salud el contacto es esporádico y además uno podría decir, qué bueno que no lo necesito, digamos. Entonces se produce esa sensación de que, bueno, de esto mejor no hablemos. Sin embargo, digamos, el problema es que nosotros, podríamos decir así, venimos siguiendo 15 meses, digamos, de deterioro de la calidad de vida. Y sería milagroso que el deterioro de la calidad de vida fuera independiente de, de que empeore la salud. A ver si te sigo. Vos decís, no nos ocupamos de la salud hasta que nos toca. Cuando aparece un problema que se vuelve colectivo, supongamos tuberculosis, nos empezamos a ocupar de las consecuencias de algo que no nos ocupamos antes para evitar que eso suceda. Claro, y en términos de, cuando nosotros hablamos un poco de los determinantes de la salud, lo que nos damos cuenta es el problema hoy, 38% de aumento de tuberculosis, podríamos decir así, es natural, o sea, se explica por lo que pasó en estos últimos 15 meses. Es decir, que se van relacionando... ¿Cuál es exactamente causa-efecto en ese caso, en el caso de tuberculosis? Tuberculosis tiene que ver, es una clásica enfermedad de la pobreza, la enfermedad social por excelencia. Hasta uno podría decir una enfermedad que atravesó las artes, digamos, que se metió en la ópera, se metió en el teatro, en el cine, en la novela. Esta enfermedad es una tematizada. Claro, tremenda. Lo que pasa es que la dama de las camelias no debería existir hoy, ¿no? Claro. Pero resulta que, primero, no hay garantía que siempre esté vinculada a la pobreza. El sector privado muchas veces no piensa en tuberculosis o llega demasiado tarde porque no pensó en tuberculosis. La tuberculosis tiene que ver con hacinamiento. Ahora mismo estamos viendo en el tema de refugios, digamos, personas en situación de calle. Acaba de fallecer una persona en esa situación. Y, digamos, estamos en un promedio del primer cuatrimestre de 2.500 casos por año. Este año es de 3.500 casos. O sea, pega un salto muy significativo. Bueno, los periodistas de la Nación venían monitoreando ese dato y nos hicieron también una consulta, digamos, sobre este tema, porque era un dato demasiado sorprendente. ¿Y tiene que ver con vacunación o con no vacunación, Mario, también, o es básicamente pobreza? No, o sea, tiene que ver fuertemente con vacunación cuando hablamos de tuberculosis infantil. Cuando hablamos, por ejemplo, de meningitis tuberculosa, donde la BCG es muy efectiva.
Pero cuando hablamos en grandes poblaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es más vinculado con adultos, con hacinamiento, con hambre, con marginación. O sea, todo lo que, digamos, el programa viene conversando desde hace 15 meses, termina en tuberculosis, digamos, para decirlo de una manera gráfica. Pregunta al paso, ¿cómo se detecta qué hay que hacer? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad muy vinculada a la organización, porque es una enfermedad crónica, a pesar de ser infecciosa, es crónica. Entonces, da tiempo, digamos. Entonces, un sistema bien organizado, primero, un sistema bien organizado tiene que ser nacional, y ahí es parte del problema. Sistema de salud, ¿no? Claro. Claro. El sistema de salud nacional está defolteado, digamos. Entonces, cada provincia está arreglándosela como puede. Y esa estructura, ¿se acuerdan que hubo como un aplastamiento de la estructura? Decían, echamos gente, pero de todas maneras la función sigue. La verdad es que no. Y si no hay coordinación nacional, como la enfermedad es crónica, las personas se mudan, migran, incluso internacionalmente. Por ejemplo, la circulación de... ¿Y no hay coordinación nacional? Se ha aplastado la coordinación nacional, se han echado a los expertos y prácticamente en este momento... En tanto la persona se quede inquieta en su municipio, se quede inquieta en su provincia, bueno, pueden ser bien identificadas. Y podríamos decir para nuestra audiencia, a ver, tosedor crónico, productivo se dice, digamos, o sea, con flema, de más de 15 días, digamos, a estudio. Bien. O sea, ya para decirlo de una manera simple... ¿Y es muy contagiosa? Es, digamos, es medianamente contagiosa, porque si hablamos un minuto sobre el otro extremo, digamos, sarampión, digamos, bueno, el sarampión es más contagioso que el COVID. O sea, es la mamá de las enfermedades contagiosas. En cambio, la tuberculosis, digamos, requiere tiempo, por eso es más frecuente en los conviventes. Por eso el hacinamiento es un factor importante. Tal cual. Vayamos al sarampión. Me quedé pensando, aplastamiento del sistema nacional, expulsar expertos, que puede salir mal, ¿no? Eventualmente. Vayamos al sarampión. ¿Cuál es la situación con el sarampión? Bueno, el sarampión, la Argentina en el 2016 tenía la certificación de 0 sarampión. Esto significa que un caso es una epidemia, digamos, podríamos decir, o sea, porque cuando la epidemia se relaciona con el histórico. Entonces, nosotros... Pasar de 0 a 1. Exacto. Entonces nosotros tuvimos una primera alerta que fue justamente cuando empezamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ahí en el 2019, que nos asustamos por la presencia de algunos casos. Rápidamente se bloqueó, digamos, y volvimos a lograr la certificación. Ahí llegó el COVID y lo que empezó sí a pasar es que bajaron las coberturas de vacunación, porque la gente se empezó a descuidar de protegerse de las otras cosas. Así que la cobertura no está tan buena, digamos, y resulta que hay países que se han empezado a descuidar, básicamente Europa, Estados Unidos, y entonces... Cuando decís descuidar, ¿es avance de los discursos antivacuna o tiene que ver con otra cosa? Básicamente es avance en el caso de Estados Unidos, claramente. Sí. O sea, más de 800 casos, con epicentro en Texas, y un ministro de salud, digamos, que no da pie con bola, porque además militó contra las vacunas. Kennedy. Kennedy Jr., digamos. Ahora, en el caso de Argentina, la preocupación de Argentina es, sabemos cómo hacer para bloquear, hoy hablamos de unos 17 casos, todos más o menos conectados con un caso índice que viene del extranjero, pero podríamos decir, aumenta la facilidad para irse de vacaciones afuera, vamos a decirlo de una manera comunicacional, digamos. Probablemente lleguen nuevos casos de chicos que vienen de Disneylandia, digamos. Y los va a detectar el sector privado primero, porque justamente por ese motivo. Entonces, la clave en este momento es brutal, digamos, aumento de la cobertura de vacunas. Claro. Nación no respalda, con un rol histórico. ¿Nación no respalda? Nación no respalda. Nación es muy curioso, o sea, Nación... El tema pero tiene identificado el problema, sabe que existe. Claro, pero Nación nunca dice que no. O sea, dice que ya está, ya viene caminando, la compra está en camino, digamos. Sí. Pero lo real es que la vacuna hace falta ahora, digamos, para salir a pegarle un salto a la cobertura de vacunación y además tener todo preparado para cercar... ¿Y las provincias no pueden suplir eso por el recorte de fondos en general y para salud específicamente? No solo eso, sino que la compra de vacunas, digamos, se hace en el mercado internacional
Entonces, como se vio en el caso del COVID, digamos, o sea que había que comprar desde Nación. La provincia de Buenos Aires incluso consiguió vacuna y desistió de comprarla porque le pasó el contacto a Nación para que la comprara Nación. Mirá qué dato. Así es el sistema, digamos, de la Argentina. Fue con la vacuna rusa. Claro, exacto. Cerramos, pero no te vayas porque seguimos hablando de salud y hablamos de la residencia en salud mental. ¿Cuál es la población de mayor riesgo en el caso del sarampión? Bueno, en la población infantil, digamos, los niños básicamente, digamos, tienen que tener su calendario de vacuna al día. No solamente es la vacuna antisarampionosa, sino que viene también la vacuna doble. Sí. Así que digamos que tenemos simplemente estar alerta respecto al calendario de vacunación que tiene que estar al día y preocuparse por eso. Ya seguimos charlando con Mario Rovere o que se sume a la conversación, porque está Karen Krenz en línea. Ella es residente en salud mental del Bonaparte, el Hospital Laura Bonaparte, ¿se acuerdan? La amenaza de cierre hace muy poco, resistido. Y ahora lo que está en juego es efectivamente las residencias. Karen, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR y Mario Rovere también está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Karen. Estuvieron una jornada tratando de visibilizar este tema. Contanos un poco qué es lo que está ocurriendo. Bueno, estamos con una problemática en las residencias interdisciplinarias de salud mental en todo el país, ya que el Gobierno Nacional decidió por medio del Ministerio de Salud de la Nación cerrar las RISAM, que es las siglas de Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental, y particularmente en el Hospital Bonaparte nos enteramos el martes pasado que no van a darnos los cupos para ninguna de las 6 disciplinas que conformamos la residencia, que somos psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y musicoterapia. Y tampoco nos quieren dar los cupos para las jefaturas, con lo cual estamos en una situación en la que pierde completamente la estructura la residencia y también implica un cierre a mediano plazo de la misma. ¿Y esto qué significa en términos de impacto para la población que necesita esa atención? Bueno, esto va a implicar un impacto muy grave porque la realidad es que la residencia implica la formación de profesionales en la atención interdisciplinaria de salud mental y al no darse nuevos ingresos de residentes, a mediano plazo va a implicar un cierre y por lo tanto menos profesionales en el sistema de salud mental, en el sistema público de salud mental, ¿no? Y implica una baja la calidad de la atención, menos profesionales para atender, menos conocimiento, menos profesionalización, menos especialización. Digo, todo esto implica una baja en la calidad de atención. Quiero detenerme en algo que mencionaste, que por lo menos para mí me parece muy importante y sobre todo en salud mental, que es lo interdisciplinario. ¿Cómo nos explicás el impacto o el valor de lo interdisciplinario, por ejemplo, en la atención en salud mental? Bueno, la interdisciplina, particularmente en salud mental, implica poder atender al sujeto en las distintas dimensiones que afectan a la salud. Digamos, no es solamente poder observar cuál es el diagnóstico de salud mental y si a eso le corresponde una medicación o no y cerrarlo ahí, sino que justamente poder ver en qué situación social se encuentra ese sujeto, de qué manera desarrolla su vida cotidiana, si hay otros aspectos en los que se puede trabajar, además de lo medicalizable, digamos, y eso requiere de profesionales que estén en conversación permanente y en una relación justamente interdisciplinaria, pudiendo generar una red entre todos los conocimientos de las distintas disciplinas. Mario, con tu experiencia, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo grave de todo esto? ¿Tiene que ver con solamente costos o es una manera de entender la salud distinta que deberá probar si es efectiva? No, definitivamente es una discusión ideológica. Tuvimos la oportunidad de estar en el hospital con los residentes y hace poquito incluso, porque están circulando también pequeños videos de apoyo, digamos, al caso del Bonaparte. Sí. Esto se da fundamentalmente porque hay una resistencia a la ley de salud mental, desde que la ley de salud mental existe, y esta residencia interdisciplinaria es casi como, podríamos decir así, es la nave insignia, digamos, que muestra la característica. Siempre buscando la desmanicomialización, digamos. No solamente aquí hay, digamos, también rompe el tema del modelo psiquiátrico clásico. Por eso hay resistencia, digamos. O sea que implica la presencia de otras profesiones, como Karen recién nos contaba, y esas otras profesiones son imprescindibles para abordar problemas complejos. Simplemente pensar que el Bonaparte
es casi el único instituto del país especializado en abuso de sustancias, en adicciones. Digamos, eso no se resuelve con una atención psiquiátrica, digamos. Eso requiere un abordaje interdisciplinario y todo el país debería estar mirando lo que el Bonaparte hace para poder aprender, experimentar, buscar soluciones a un problema que no encuentra solución en el país. Nación tiene mucha importancia en este juego porque en el sistema de residencias, excepto Cava y Provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias, las residencias las paga Nación. Entonces, por eso es que tiene, digamos, cambiar esta política y además le están produciendo un daño adicional porque lo que Karen explica es que los residentes a los que no se le puede rescindir el contrato se van a quedar sin supervisión, se van a quedar sin coordinación. Karen, cerrá como quieras la charla. Yo agrego la pregunta, ¿qué otras acciones van a hacer, además de la que hicieron en las últimas horas? Bueno, desde ya sí quería agradecer la presencia de Mario, me parece que suma un montón, él tiene mucho conocimiento, es una de las personas que ha pensado también el sistema de residencias interdisciplinarias en salud mental, así que la verdad es que es un honor estar hablando junto con él, informando de cuál es el impacto que tiene cerrar estas residencias. Por otro lado, sí sumar que bueno, nosotros estamos solicitando ya hace una semana reuniones al Ministerio, a la Dirección de Talento Humano, a la Secretaría de Gestión en Salud, y hasta ahora no nos han dado ninguna reunión, ninguna respuesta. Nuestra residencia cumple con todos los requisitos para poder renovar el 100% de los cupos, tanto de las disciplinas como de las jefaturas, y no encontramos explicaciones de por qué no nos están dando los cupos a nosotros, ni tampoco encontramos muchas explicaciones de por qué se va a cerrar esta política pública de formación de profesionales en salud mental. Por lo pronto nosotros continuamos de paro, ya sé desde el martes pasado que estamos de paro, vamos a continuar de paro hasta el día lunes y continuamos en asamblea permanente les residentes como para poder seguir pensando cuáles son las estrategias que vamos a seguir. Karen, gracias por este rato y estamos muy atentos y para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Mario, si vos tuvieras que definir qué modelo de salud tiene Mario Lugones, el ministro nacional de Salud, en la cabeza, ¿qué decís? Que es un empresario. Que es un empresario, digamos, que ha tenido grandes problemas en el sanatorio Güemes, digamos. Y que en realidad a mí me da un poquito de pena, digamos, podríamos decir así, porque es un hombre que tiene una trayectoria y que en este momento se esté inmolando, digamos, con una política que ni él está definiendo exactamente. O sea, hay medidas acá que se están tomando más arriba de él, digamos. ¿Qué es más arriba de él? Porque me imagino no es Milei, no es el presidente. Digamos, ¿te referís a otro arriba? Sí, digamos, básicamente, digamos, acá hay algo importante que a mí me quería agregarle un poquito al juego. Acá nosotros estamos viendo una película, digamos, con actores nacionales, pero el guión no es nacional. Si uno va al gobierno de Donald Trump es exactamente igual, digamos, lo que está haciendo Sturzenegger acá es lo mismo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos, está destruyendo el sistema de salud norteamericano, está, digamos, generando, aplastando el Ministerio de Salud de Estados Unidos, que había sido técnicamente, digamos, muy fuerte. Entonces, son políticas casi como, o sea, el guionista es común, los actores van cambiando, ¿no? Como ¿Quién es el guionista? Bueno, hay evidentemente una internacional de ultraderecha que tiene think tanks, que está armando, digamos... ¿Pero es ideológico o es económico? Es decir, ¿es un interés concreto? No, es ideológico porque es tan profunda las transformaciones que quieren hacer que necesitan golpear el sentido común. Y nosotros, podríamos decir así, como militantes del derecho a la salud, nos sacan a pelear necesariamente, digamos, porque quieren desalojar el sentido común de que la salud es un derecho. Entonces, digamos... ¿Y cuál es el negocio de Lugones en esto entonces? Porque si es empresario, hay intereses. Yo creo que, evidentemente, para una persona que ha sido salvada, podríamos decir así, por el Estado varias veces, incluso, digamos, porque es uno de los sanatorios más subsidiados, digamos, la verdad es que me parece que está haciendo una alianza para no quedarse afuera, digamos, básicamente. Bien. Es peor de lo que pensaba. Es peor, un poquito peor. Mario, nos enorgullece que estés acá. Por favor, al contrario. Gracias por haber venido. A la orden. Hacemos una tanda y al regresar lo prometido, Martín Granowski tiene una pregunta desde hace varios días. Dice, che, ¿cuál es la relación carnal con Estados Unidos más profunda? ¿La de Menem
o la de Milei. Lo resolvemos después de la tanda.
estamos en QR hasta las 12 de la noche. ¿Y por dónde arrancamos, Martín? ¿Qué recorrido nos ofreces para saber qué relaciones carnales son más profundas con Estados Unidos, si las de Milei o las de Menem? ¿Vos querés saber el grado de carnalidad? Claro. ¿Sería eso? Sí. Bien. Todavía no, vamos a verlo al final eso. Muy bien. ¿Te parece? Y sí, porque si no, me decís ahora, chau, nos vamos. No, por eso. Arranquemos. Milei estableció una política muy clarita, de entrada. Mirá. A ver. Político, nunca le pregunté esto. Si usted es presidente el 10 de diciembre... Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señales muy claras. Es lo que hizo Trump. Por ejemplo. Lo que quiso hacer Trump. Cuando le dicen que usted es un mini Trump, un mini Bolsonaro, un mini Katz... Bueno, una cosa me imagino es lo declarativo, después hay que ver después eso cómo se materializa, ¿no? Nombró a Trump. Sí. Fíjate lo que dice Trump de Milei. A ver. Make Argentina great again, right? Make Argentina great again. I kept hearing about this man. I kept hearing about this man in beautiful Argentina, and it is beautiful, but boy, did it have inflation. Inflation made it less beautiful. I hear you're doing fantastically. We're very proud of you, actually. And make Argentina great again. Thank you very much. Great honor to have you. Bien, ahí estaba Donald Trump muy elogioso. Exacto. Esa es una de las, en ese encuentro, es una de las, durante una de las 11 visitas, 11 visitas de Milei a los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿fueron visitas oficiales? Digo, los Estados Unidos tienen visitas oficiales, visitas de Estado. Estado es con toda la fanfarria, con los flautines, con los flautistas de los ejércitos de la independencia. Eso lo tuviste con Menem, lo tuviste con todos los presidentes, menos de Kirchner en adelante, que no hubo, que después si querés lo hablamos. Pero no importa. En los anteriores hubo siempre visita de Estado o visita oficial. Estas son visitas particulares, visitas privadas. De las 11 visitas, ¿cuántas fueron oficiales? Ninguna. Ninguna. Y esto se demuestra con lo siguiente. Mira, a ver, vos sabés lo que es, todos saben lo que es el Salón Oval. Sí, y el que no sabe, alguna vez escuchó alguna historia de Mónica batalla cultural. Clinton, Bueno, ¿viste? Está bien. También eso. Ahí está el Salón Oval. Sí. Bien. Ese es Trump y Joe Biden. Sí. Presidente y expresidente. Presidente y expresidente. Bien. ¿Tenemos más fotos del Salón Oval o ya esta es la única? Bien. Es la única, bien. ¿Por qué es importante esta foto? Yo revisé todas las fotos, porque dije, por ahí la chingué, y en las 11 visitas, en alguna estuvo el Salón Oval. Sí. En ninguna. Bien. No es visita oficial. No hay Salón Oval, no es oficial, y menos de Estado. O sea, me voy dando cuenta que nos estás mostrando a ver hasta dónde llega la carnalidad, eventualmente, y que en estos elementos esas cosas son importantes. Sí, porque además, como no hay eso, hay una actuación muy pro-norteamericana, casi primitiva, y una sobreactuación también, no solo una actuación, una sobreactuación. Por eso son las 11 visitas sin ninguna visita oficial. Me gustó lo de sobreactuación primitiva, o el primitivismo que implica la sobreactuación. Me encantó. Para otras Obviamente hay objetivos, por supuesto, y ahora los vamos a ver, pero además de los objetivos, hay una sobreactuación. La comparación, vos dijiste relaciones carnales. Te cuento una cosa, el primer periodista a quien Guido Di Tella le dio la definición de relaciones carnales... Recordemos eso por algún televidente que no lo conozca. Fue Guido Di Tella el que habló de ese... Así carnales. Vinculó la relación entre Estados Unidos y Argentina. Exactamente, y dijo que las relaciones tienen que ser carnales, dijo que eran carnales porque tenía que haber un intercambio carnal, él explicó después, pero después quedó relaciones carnales. Él explicaba que en ese intercambio salían ganando las dos partes. Me lo explicó a mí, la primera vez fue un reportaje que me concedió. La primera vez que utilizó relaciones carnales fue un reportaje. Mirá vos. Y después se enojaba, Guido Di Tella se enojaba poco igual, pero digamos... Canciller de Menem. Canciller de Menem durante 8 años, del 91 hasta el final. ¿Por qué se enojó? Porque decía, y al final yo quedé con lo de relaciones carnales y yo decía, bueno, pero vos lo dijiste. No, si yo no te he hecho la culpa. No era un off the record ni nada por el estilo. Pero bueno, quedó eso y no la explicación. Y no le gustó, evidentemente. Sí, pero digo, era un tipo muy buen humor y hasta se divertía y se cargaba a sí mismo. Ventaja que tenía Guido Di Tella.
Cuando los políticos hacen eso en general, yo creo que cuando el ser humano hace eso es mejor y cuando los políticos hacen eso la política mejora también. Más allá del contenido de la política, que es absolutamente discutible, por supuesto, y él aceptaba la discusión. Bien, 1991, Menem en los jardines de la Casa Blanca, o en la Casa Blanca, no sé si en los jardines, a ver. 1991 fue visita de... Menem va en 1989 y vuelve en 1991 y ahí lo tenemos, el señor más alto es Bush padre. Que era el presidente. Que era el presidente en ese momento, que había sido vicepresidente de Donald Reagan, que había sido jefe de la CIA cuando se reanudan relaciones con China, que había sido oficial de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Digo, estamos hablando de un peso pesado. Y ahí está con uno de sus hijos también. Por eso fue presidente. Ahora, esto fue en 1991. Eso es el 91. En el inicio del gobierno. En el 89 ya hubo una visita a la Casa Blanca, inclusive al Salón Oval. Visita oficial. Esta es una visita de Estado, es decir, con todos los chiches, con todo el protocolo, alojándose en el lugar donde se alojan los presidentes extranjeros. Digamos, eso está todo normado. Bien, 1991. En un momento... Te cuento eso, Menem termina su discurso y en algo que los argentinos lo cargaron por eso y en realidad era una viveza, termina con, lo dice en inglés, que es Dios bendiga a los Estados Unidos, God bless America. Menem dice, God bless you, God bless America. Todos se rieron, pero Bush lo abrazó porque a los norteamericanos les gusta que les hables, aunque la chingues, en su propio idioma. Bien. Salud le dijo, algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. O en un intermedio. Así es. Bien, 1900, un poquito antes, esto es 1991, grandes amigos, agradecimiento a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque en 1990 Menem, por decreto, ordena mandar fragatas al Golfo Pérsico en prevención por la invasión de Irak a Kuwait. Fragatas al Golfo Pérsico, autorización de la ONU, eso es cierto, pero la Argentina podía mandar o no mandar, y de hecho en el gobierno, al principio Domingo Cavallo, que era todavía canciller, no estuvo de acuerdo con enviar tropas al Golfo y después hizo una recorrida entre otros países por Egipto y se convenció y Menem quería de entrada eso. Menem mandaba por otra parte, pero bueno, hubo tropas al Golfo, es decir, que la Argentina, lo vamos a decir en términos mecánicos casi, la Argentina participa con fierros, cosa que no había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Brasil participa como aliado de los Estados Unidos y Brasil manda tropas y hay muertos y hay homenaje a soldados caídos en Brasil. La Argentina no participó en la Segunda Guerra y no había participado en operaciones hasta ese momento. Es decir que es un enorme giro estratégico de la Argentina, de Menem. Digo, eso es un grado de carnalidad muy intensa, volviendo al principio. El 17 de enero del 91, un poquito antes de esa foto, era Pablo, además, digo, para hacer un poco de historia aparte, 1991 es el año de la explosión del cable en el mundo y empieza un poquito la explosión del cable, no en la Argentina, pero es la explosión del cable en el mundo. La guerra de Irak, el bombardeo de Irak, fue cubierta por la televisión por cable y fue cubierta por la CNN. Digo, la gran explosión de la CNN es con la guerra del Golfo en 1991. Creo que tenemos ese video donde empieza después. Si no se entienden las palabras, yo las traduzco, las cuento. Dale. A ver, ahí está. Esta es la cobertura de la CNN del bombardeo. Es el primer bombardeo. Sí. Es el primero, eso es, el 17 de enero de 1991, y ahí se ven los misiles. Y el conductor de la CNN, que era Bernard Shaw, que no tiene nada que ver con el dramaturgo, sino el mismo nombre, muy famoso, de una voz extraordinaria, dice: los cielos de Bagdad han sido iluminados. Ahí están los cielos. The skies over Baghdad have been illuminated. Con esa frase empieza la cobertura. Esta es la primera vez que tiene semejante cobertura un conflicto bélico, un bombardeo de esta característica. Que tiene semejante cobertura en directo, por supuesto. Sí, claro. Cobertura tuvo siempre, desde los siglos de los siglos, pero en directo es la gran explosión del cable esto. Y esto es la gran explosión del cable porque además CNN logra mandar a un señor, a Peter Arnett, con un teléfono satelital. Para transmitir imágenes, porque si no era imposible de transmitir. Hoy parece imposible, pero estamos hablando de hace 34 años y 4 meses, ¿no es cierto? Claro. Es mucho. Bien. Este es el conflicto en el que el gobierno de Menem pega un giro en la historia Así es. del posicionamiento argentino y manda los fierros y pone fierros
para apoyar a Estados Unidos. Exactamente. Menem y coincido que es un grado de carnalidad muy importante. Menem había hecho el decreto y después logra, cuando ya toma la decisión más fuerte, logra que el Congreso le apruebe el decreto, o sea que el envío de tropas al Golfo tuvo aprobación parlamentaria. Bien. Un enorme grado de carnalidad, insisto, porque son fierros y porque además no pasó, porque era apoyo logístico, pero pudo haber pasado. Puede haber pérdida de vidas. Cuando ya te jugás de esa manera, claro, la alianza es una alianza estratégico-militar. Bien. El embajador de los Estados Unidos fue clave, pero antes de eso, el propio Menem explica a la Argentina en qué situación está. Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está, mirá. Mirá. Diario de 1991 dice, la Argentina está en guerra. No dice, los Estados Unidos están en guerra, ni siquiera Make America Great Again. Digo, asume en todo caso. Yo estoy describiendo, no estoy elogiando, sí, para que quede claro, porque alguno se puede confundir. Yo estoy simplemente describiendo. Bien, hay un señor clave en todo esto, que se llamaba Terence Todman. Alguien escribió un libro sobre... Alguien escribió un libro, después te voy a contar, sí, hace unos años. Terence Todman es el embajador norteamericano que llega en 1989 a la Argentina, con muchísima experiencia, porque había sido el embajador que como embajador en España logra que España se incorpore a la OTAN. O sea, no solo hablaba castellano, sino que tenía una relación, y esto es clave, tenía una relación con los objetivos estratégicos militares. Su objetivo en la Argentina fue que la Argentina terminara haciendo esto, no con la guerra del Golfo, que lo terminara haciendo en general, era que fuera un aliado estratégico militar. Es un tema geopolítico, más que comercial inclusive. Y fue un hombre clave para eso. La presencia de Todman en la Argentina. Bien. A ver, yo dije comercial, y en esa época la Argentina también tenía deuda, ¿no es cierto? En un momento le preguntan en una entrevista a Terence Todman, al embajador, qué pasa con la deuda, y fíjate la familiaridad de este tema. A ver. Es igual a lo de Argentina, estamos en contra de los subsidios, es la posición que tomamos en el GATT. E insistimos y hemos presentado durante años a los europeos proyectos para eliminar los subsidios. Mientras ellos no aceptan, le vamos a mostrar que seriamente nosotros le vamos a competir en esto. Estamos cooperando con el grupo Keynes, del cual la Argentina forma parte. Y en el GATT, en la ronda en Uruguay en diciembre, vamos a presentar la mejor propuesta que podemos para ir solucionando este problema. ¿Presidente de planes para reducción de la deuda externa, embajador? Hemos hablado de todos los temas, una conversación general. Sobre ese tema que se habló dentro del plan sobre ese tema concretamente, embajador, sobre ese tema que hablaron, embajador, sobre planes de reducción de la deuda. No hemos entrado en los detalles en esta conversación con el presidente. Yo me voy a los Estados Unidos y yo voy a ver más en detalle todos los temas. Bien, te queda claro el nivel de castellano y te queda claro que hay alguna familiaridad. Efectivamente, un embajador está permanentemente en comunicación con su capital, pero va a Estados Unidos, va a Washington, porque lo que se estaba discutiendo era lo que se llama Plan Brady. Te lo voy a hacer cortito. El plan Brady era el secretario del Tesoro en ese momento, es decir, el ministro de Economía de los Estados Unidos. El Scott Bessent de aquel momento. De ese momento. El Hamilton de ese momento, que no es Mariano Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro. Y se habla tanto de plan Brady, yo te lo explico rápido, pero fíjate lo que decía la gente en ese momento, Pablo. A ver, dale. Es una forma de pagar. Lo ignoro, pero nada bueno debe ser. El Brady es un robo. Este es un plan por el cual nos perdonan la deuda, nos rebajan el capital, lo que debemos de la deuda externa. Es un plan que está hecho por un economista norteamericano. Yo pienso de qué va a andar. El símbolo de la dependencia. ¿Qué es? No tengo idea. Es un plan de facilidades de pago y de renegociación de la deuda externa. Pero pienso que puede llegar a perjudicar. Mucho no entiendo, espero que sea algo bueno. Es una forma de pago que tenemos ahora que hay que cumplirla, sí o sí. Ahora, ¿en qué consiste exactamente? No tengo idea.
Bien, esto era una encuesta que se hacía en aquel momento respecto de qué conocimiento tenía el ciudadano común sobre el plan Brady. Ahora, bastante bien el conocimiento, porque no importa la técnica, yo ahora te lo digo rápido, pero es un plan de pago de qué, de deuda, digo, primera cosa, estamos como ahora, ¿no es cierto? Y la otra cosa de la que habla la gente es de la privatización de empresas estatales. También este gobierno está hablando de eso. ¿Qué es el plan Brady? Los bancos norteamericanos tenían títulos de la deuda argentina. Entonces es una operación entre los bancos norteamericanos, las empresas europeas de gestión de empresas estatales y el Estado argentino. El Estado argentino lo vende, el negocio lo hacen los bancos norteamericanos y después siguen haciendo el negocio de flujo, el negocio de gestión, las empresas europeas. Que se quedan con las empresas del Estado. Que se quedan con las empresas del Estado, algunas se renacionalizan después y otras todavía siguen siendo privadas. En esto te diría que vamos en camino A. Sí, por eso, exactamente. Sí, el camino es muy parecido. Rápidamente, entonces, la Argentina había fabricado un misil segunda carnalidad o tercera carnalidad importante, porque es, primero, tropas al Golfo, fierros, segundo, pago de la deuda y privatización de empresas estatales, y bonos norteamericanos en el medio. Y el tercero de la carnalidad es el fin del proyecto del misil Cóndor 2, un misil de alcance intermedio. La Argentina termina con eso. Hay más cosas, pero yo te diría que son las tres más importantes. Y hay una permanente... la suspensión de esa construcción. Se suspende la construcción y la Argentina destruye las piezas de la construcción del misil de alcance intermedio, el misil Cóndor. Algo que está muy bien narrado en el libro de Horacio Lutzky y Miriam Lewin, Yossi. Sí. Y que también está después ficcionalizado en la serie en la segunda temporada. Así es. Bien. Es decir, esto era para Todman misión cumplida. Fíjate, mira. A ver. Vos me hablabas recién de un libro. Ahí está, mira. Misión cumplida. Yo lo leí este libro en algún momento. Cuando habías nacido vos más o menos. No, cuando sé que mientras estábamos charlando, yo me acuerdo haber ido a una biblioteca, a una librería, encontrar este libro y estaba ahora dándome cuenta que con ese libro, cuyo autor me ilusionó, ahora estoy laburando. Impresionante. Martín Granowski, Misión cumplida. La presión norteamericana sobre la Argentina de Braden a Todman. A Todman. Segunda edición, 18.000 ejemplares. 18.000, la segunda de ese momento. Este libro es de 1992. Tiene un tiempito. Bien, o sea, además de discursos, Menem garantizó carnalidad. Bien. Milei. Vamos a hacerla corta porque es un poco tarde. Yo te voy a decir un punteo rápido, sin videos. Milei se fue de los BRICS. ¿Sí? Primera medida. Estados Unidos hoy estaría festejando y la Argentina pierde geopolíticamente un apoyo importante, incluso comercial. Segunda medida, puso al Mercosur en el freezer. Más integración sudamericana, en general es resistida por los Estados Unidos. Tercero, se alía a la ultraderecha de la CEPAC, la ultraderecha de la que hablaba Mario Rovere antes. Cuarto, vota con Estados Unidos en la ONU, en el caso de la guerra de Ucrania, contra el principio de integridad territorial. Así contra Pero lo hace para votar con Estados Unidos eso, por seguidismo. Retrocede, quinto, ¿no? Retrocede en el reclamo por la soberanía efectiva de Malvinas. Sexto, busca participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos está la división es tajante y en la Argentina históricamente en democracia también. Milei ya está forzando, y hay detalles del ministro Luis Petri estos días, Milei está forzando eso por convicción propia y por presión norteamericana al mismo tiempo. Negocios y placer. Y la última es el refuerzo, lo charlamos antes con Carlos Heller y lo venimos charlando en este programa, de la reconexión con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo agregaría una que es ver qué pasa con China, ¿no? A partir del tema de los swap y lo que plantea Claver Carone. Entonces, si para cerrar, vamos, dale, a ver. Entonces, la pregunta es, por sí o por no y nos vamos. Relaciones carnales más profundas, ¿Menem o Milei? Menem, y te agrego otra palabra todavía, o por el momento. Gracias, Martín. Nos vamos, nos reencontramos mañana para hacer QR, Viernes Santo. Estaremos aquí en vivo en Bravo TV a las 10 de la noche. Pasen bien.